Buenas tardes, hoy vamos a exponer un problema del curso de Física 1 en el tema de movimiento rotacional. El problema es el siguiente. Nos dicen que un cuerpo de 5 kilogramos de masa, el cual vemos aquí en la figura, describe un arco de circunferencia de 4 metros de radio en la posición mostrada en la figura de aquí a la derecha, y nos dicen que dicho cuerpo tiene una velocidad de 8 metros sobre segundo. Nos piden calcular el valor de la fuerza de tensión en la cuerda y el modelo de la aceleración angular. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que, dado que nos dicen que este eje es la horizontal, es decir, lo que vendría siendo nuestro eje Y, el cuerpo no se mueve en un plano horizontal, sino que se mueve en un plano vertical. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que tener en cuenta la aceleración de la gravedad y el peso del cuerpo en el movimiento para poder hallar la tensión. Siendo así, vamos a hallar primero la fuerza de tensión en la cuerda. Para esto, como ya hemos hecho muchas veces en el curso, vamos a dibujar el diagrama de fuerzas, el cual tenemos aquí. Vemos que la fuerza de tensión va hacia el centro de la circunferencia que traza el cuerpo en su movimiento. Vemos que tenemos también el peso, que es la masa por la aceleración de la gravedad, y vemos que esta tensión está a un ángulo de θ, que equivale a 37 grados de la horizontal. Entonces, dado que nos piden hallar la tensión, podemos abordarlo de dos maneras distintas. Tomar nuestro eje de coordenadas paralelo al peso o tomar nuestro eje de coordenadas paralelo a la tensión. En este caso tomamos la segunda opción, que es tomar nuestro eje de coordenadas en el eje vertical paralelo a la tensión. Siendo así, debemos descomponer el peso en sus dos componentes, en el eje Y y en el eje X. Entonces, en el eje E tenemos que el peso equivale a la masa por la aceleración de la gravedad por el seno de θ del ángulo, y en el eje X equivale a la masa por la aceleración de la gravedad por el coseno del ángulo. Dado que nos interesa únicamente la tensión y la tensión se encuentra a lo largo del eje Y, utilizamos la sumatoria de fuerzas en Y, con lo cual tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la tensión más la masa por la gravedad por el seno del ángulo, dado que van hacia la misma dirección, es decir, hacia el eje Y negativo, se suman, y son iguales a la masa por la aceleración. Esta aceleración es la equivalente a la aceleración centrípeta, la cual es igual a la velocidad del cuerpo al cuadrado sobre el radio. En este caso queremos hallar la tensión, por lo tanto la despejamos. Nos queda que la tensión es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio del movimiento, menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Ya reemplazamos con los valores que nos da el problema, los cuales son una masa de 5 kilogramos, una velocidad de 8 metros sobre segundo y un radio de 4 metros, y el ángulo de 37 grados. Tomamos en este caso la gravedad como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vemos que todas las unidades están en el Sistema Internacional de Medidas, por lo que no tenemos que hacer ninguna conversión. Y nos da finalmente que la tensión es 80 newtons menos 29.5 newtons, lo cual nos da un total de 50.5 newtons. Vamos a ver ahora cómo hallar el módulo de la aceleración angular. Para esto debemos tener en cuenta que la aceleración tangencial, la cual va en dirección del movimiento,
En este caso iría aquí paralela a la velocidad, que en este caso también es tangencial, es igual a la velocidad angular, que llamamos alfa, por el radio del movimiento. Para esto, claramente, debemos hallar primero a cuánto equivale la aceleración tangencial. Siendo así, vemos que, como ya dijimos, la aceleración tangencial va en la dirección de la velocidad, el cual en el eje que ya habíamos dicho que íbamos a tomar como el eje X. Para esto, entonces, utilizamos nuevamente la sumatoria de fuerzas, pero en este caso en el eje X, que es en el eje que nos interesa. Tenemos que en el eje X únicamente está la fuerza, la componente X del peso. Entonces tenemos que la masa por la gravedad por el coseno del ángulo es igual a la masa por la aceleración tangencial. Aquí podemos cancelar la masa pues se encuentra en ambos lados de la igualdad y nos queda finalmente que la aceleración tangencial es igual a la gravedad, la aceleración de la gravedad por el coseno del ángulo. Ya reemplazando los valores y operando, tenemos que la aceleración es 7.82 metros sobre segundo al cuadrado. Ya teniendo la aceleración, podemos venir a reemplazarla aquí en esta ecuación en la que ya hemos despejado la aceleración angular. Tenemos que la aceleración angular es la aceleración tangencial sobre el radio y es igual a 7.82 metros sobre segundo al cuadrado sobre 4 metros. Vemos que las unidades de metros se cancelan y finalmente nos queda que la aceleración angular es de 1.95 radianes sobre segundo al cuadrado.